Buenas familia, hacía mucho tiempo que no estaba por aquí, hemos tenido un poco abandonado el canal, pero ya estamos de vuelta y con un tema bastante interesante. He estado trabajando un montón en plantillas, en algunas cosas que necesitaba para organizar bien el contenido, y hoy os traigo un vídeo que, creo que es un topic muy interesante que prácticamente nadie está tocando. Lo he desarrollado, probablemente hasta haga una newsletter, o sea, lo he escrito, cosa que no suelo hacer. Siempre intento charlar de una manera más improvisada, pero creo que en este vídeo lo vais a notar y vais a ver que es algo que nos afecta a todos sin que nos demos cuenta. Cómo la suerte nos engaña constantemente, como habréis visto en el título. Pero esta vez lo voy a trabajar, el tema del engaño de la suerte, desde la perspectiva de lo que he llamado el método del artista y el método del empresario. ¿Y qué quiere decir el método del artista y el método del empresario? Bien, voy a empezar con una historia personal, ¿vale? Con una experiencia que yo tuve hace bastantes años y que se ha ido repitiendo en otros contextos más cercano a este tiempo. Y es la experiencia que yo tuve con los artistas. Yo hace tiempo, muchos de vosotros no lo sabréis, pero yo trabajé con algunos artistas de talla nacional, sobre todo relacionados con el mundo del trap. Y fue muy curioso porque yo ya en aquella época tenía una visión bastante de empresario. Entonces era curioso ver cómo esta gente trabajaba de una manera totalmente diferente. Y era gente que tenía éxito, era gente que tenía buenos números, era gente que era trabajadora. La verdad que le metía muchas horas a lo que hacían, pero a mí siempre me daba una sensación de que no tenían absolutamente ningún control sobre el éxito que habían tenido. Y esto me parece un tema muy importante para tocar, porque al final los artistas, y ahora en el cuadro de artistas voy a englobar también a streamers y a creadores de contenido, influencers. No todos, pero hay una parte de ellos que sí que los encuadraría dentro de este éxito de artista, ¿vale? Voy a contextualizar qué es el éxito de artista. El éxito de artista para mí es cuando alguien consigue cosas, ¿no? Porque pues ya sabéis que yo algunas veces he hecho críticas a algunas personas, sobre todo en la parte de cómo gestionan sus finanzas, ¿no? No es ningún secreto, tengo ahí unos cuantos vídeos dedicados al Chocas. Y yo no critico, o sea, y luego siempre llega gente que dice, no, pero es que tú tienes envidia y él tiene números mucho más grandes que tú, etcétera. Bueno, mis números no son públicos, pero igual más de uno se sorprendería, pero ese no es el caso. Yo no envidio, a no ser que sea de manera sana, que como creadores de contenido son muy buenos. Lo que ocurre es que en la parte de finanzas no tienen ni idea. Muchos de ellos, también muchos de ellos lo reconocen, pero es cierto que ganan dinero. El problema viene cuando se establece una correlación entre estas dos cosas, ¿no? Oye, como tú ganas dinero, pues tú tienes que saber sobre cómo funciona el dinero. Y ahí es donde entra la otra pata, que es lo que llamo el método del empresario. El método del empresario es totalmente diferente. El método del empresario es el de aquella persona que intenta buscar resolver un problema y que de una manera mucho más científica lo que hace es un approach a ese problema en el que propone, ¿no? Da una hipótesis de cómo se podría resolver ese problema, lo ejecuta teniendo en cuenta los costes que va a tener, ¿no? Al final eso es pues, un pequeño business plan, un MVP, y cuando lo ejecuta, salga bien o salga mal, analiza los datos para proponer una nueva hipótesis y volver a validarla. Este es el método que nosotros seguimos, los empresarios, porque yo lógicamente, y mi éxito creo que lo encuadro dentro del método empresario y en absoluto del método artista. Pero el método artista también tiene cosas muy positivas, ¿no? Y muy atractivas, como, oye, este tío se forró haciendo lo que le daba la gana, ¿no? Pues, por ejemplo, alguien como Ibai sería un ejemplo de esto. Yo creo que es una persona, y con esto no quiero desmerecer en ningún momento el trabajo duro. Es más, es una de las cosas que primero comenté cuando hablaba de los artistas del mundo del trap. Yo creo que toda esta gente trabaja duro. Creo que esa es una máxima, ese es como un ítem que está en los dos mundos y que no te salvas. Alguien que no trabaja duro no va a conseguir nada. Pero alguien que trabaja muy duro en algo que le gusta y que no utiliza la validación, la iteración, recabar datos como hace el empresario, lo va a tener muchísimo más difícil para conseguir el éxito. Así que, llegados a este punto del vídeo, saquémonos por un momento esa parte. Si has llegado y no me conoces, que sepas que no tengo ninguna envidia que no sea sana
a la gente que es artista o que es creador de contenido y que tiene mucho éxito, sino que desde mi perspectiva de empresario intento analizarlo más profundamente y me doy cuenta de que efectivamente la suerte en el camino de estas personas tiene una componente mucho mayor. Lo voy a poner blanco sobre negro, ¿vale? Para que se entienda. Tú imagínate que piensa en el mundo de los artistas o de los creadores de contenido. Hay un porcentaje muy, muy, muy pequeño que tiene mucho éxito y no solo vive de esto, sino que vive muy bien. Luego hay un porcentaje muy pequeño que consigue vivir de esto medianamente bien, ¿vale? Como un buen sueldo, lo que sea, y luego pues un espectro un poquito más grande, pero que sigue siendo muy pequeño en comparación a todo, que subsiste. Sin embargo, la mayoría, en el mundo de las empresas no es tan acentuado. O sea, hay empresas grandes, hay empresas pequeñas, hay autónomos, pero tú coges la masa de autónomos y, hostia, es una masa importante. O sea, quiero decir, si trasladásemos esas mismas proporciones al mundo del streaming, por poner un ejemplo, o al mundo de los cantantes de trap, perdón, lo que veríamos es que no hay una masa tan grande de gente que sobrevive de eso. Básicamente viven de eso muy muy pocos. Bueno, si me apuras, por ejemplo, el mundo de la música creo que es más extremo todavía. Hay un grupo muy pequeño, muy muy pequeño que vive de la música y un montón de gente que, oye, como hobby lo intenta, pero prácticamente no ganaría ni para pagarse un plato de comida al mes. Solamente de lo que genera y directamente de la música. Y bueno, como os decía, también el método del artista, a pesar de que tiene cosas buenas, tiene algunas muy malas que yo he ido detectando con el tiempo. Y es que muchos de los artistas sufren del síndrome del impostor, que deriva en cosas que creo que son muy negativas además para los empresarios, como por ejemplo una amplia aceptación de la intervención estatal y el sufrimiento de este síndrome del impostor que muchas veces les lleva a pensar de, oye, yo estoy aquí porque tuve suerte, conozco a gente, bueno, hay unas palabras textuales, creo que era de Ibai, que dice, yo conozco a gente que es mucho más currante que yo, que curró igual que yo y no lo ha conseguido, y es porque precisamente ellos, al ser artistas, se dedicaron a lo que les gustaba y claro, si tú tienes una masa de, no sé, de 1 millón de personas que se dedica a lo que le gusta, por fuerza mayor va a haber un porcentaje pequeño que acierte, que por suerte lo que hace y lo que le gusta a él coincide con lo que se está demandando en un momento muy concreto del tiempo. Esto es importante porque ¿qué le ocurre muchas veces a los artistas? Hay carreras de artistas que suben un montón, igual que suben, bajan. ¿Por qué? Porque hay un cambio en los gustos, en la percepción de lo que llamaríamos el mercado, y ellos no son capaces de adaptarse a esos cambios porque simplemente estaban haciendo lo que les gustaba y continuarán haciendo lo que a ellos creen que les gustan. También es cierto que hay muchas personas que luego del nicho de los artistas, ¿no? Entre comillo todo el rato porque englobo, realmente son creadores de contenidos, es gente que al final ha hecho lo que le gusta pero ha triunfado. Hay muchos de estos que, según van avanzando, se dan cuenta de que lo que tienen es un negocio, empiezan a interesarse por las mecánicas de cómo funcionan los negocios y al final se comportan más como empresarios que como artistas. Yo conozco bastantes personas del mundo de los creadores de contenido que o han hecho eso o siempre tuvieron de manera innata ese espíritu empresarial. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el método del artista tiene una serie de outputs negativos como por ejemplo la falta de estructura, la inestabilidad. Al final no es algo predecible. Bueno, es verdad que una vez eres muy muy grande, sí que tu propio peso y tu imagen arrastra y ya eres como una marca reconocida, eres como un logo y simplemente donde se estampa ese logo, donde está ese logo, pues se va a generar movimiento porque eres famoso y porque se te conoce. Pero también es cierto que muy poca gente llega a ese punto en el que, por así decirlo, se convierten ya en intocables. Hay muchos que están en un rango intermedio y que un cambio en la percepción del mercado les puede dejar totalmente fuera de juego. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? El gran problema para mí está en vosotros, los que estáis viendo este vídeo, porque probablemente muchos tengáis de referentes a personas que han seguido más el método del artista que el método del empresario y penséis, oye, yo si hago exactamente lo mismo que esta persona, podré reproducir sus resultados.
Y como no contamos el factor suerte, el factor aleatoriedad que es dominante en este método, lo que ocurre es que tú no puedes tener un resultado predecible en un entorno de absoluta impredictibilidad. Por eso yo, con este vídeo, lo que me gustaría es que se entendiese muy bien este concepto para llevaros más barro para casa hacia el lado del método del empresario. De hecho, según hacía y desarrollaba este concepto, pensé en que yo había utilizado no un método de empresario estricto, sino una especie de híbrido. ¿Cómo estructuraría este híbrido? Pues oye, puedes dedicar un 80% de tu tiempo a lo que se te da bien, a lo que puedes iterar, a lo que puedes probar una y otra vez y puedes escalar, pero también puedes dedicar un 20% a lo que simplemente te gusta. ¿Qué es para mí algo que simplemente me gusta, que empecé como un hobby y que nunca pensé en que se convirtiese en un negocio? Pues efectivamente, si eres seguidor de hace tiempo, estarás diciendo ahora mismo, Carlos, los streamings, ya lo sabemos. Es una manera bonita y segura de intentar maximizar todo lo bueno que tiene el método del artista, en el que simplemente le dedicas muchas horas sin pensar en ellas, sin pensar en el rendimiento que te van a generar, porque simplemente te gusta. Y eso me parece muy bueno. No estoy diciendo que aquí haya un método malo y un método bueno. Creo que, como todo en la vida, hay cosas que tienen una parte buena y una parte mala, una parte buena y una parte mala. Pero es que creo que en el método del artista se exagera mucho la parte buena. La parte buena es, bueno, yo si hago lo mismo que Ibai o que el Chocas, me voy a forrar. La realidad es que si haces exactamente lo mismo que Ibai, que el Chocas, que Yo Juan, que KD Kane, Jan Beef, artistas de otra índole, de otros géneros, lo más probable que ocurra es que no ganes absolutamente nada. Sin embargo, si aplicas el pensamiento más empresarial, en el que incluso te dediques a eso mismo, pero busques entender qué es lo que funciona y lo que no. Lo que pasa es que, claro, vais a tener el referente de esta gente que te va a decir, bueno, yo simplemente agarré una cámara, me puse a hablar o a jugar y ya está. La realidad es que muchos de ellos no crearon ese business plan de, oye, pues voy a probar este juego, voy a probar el otro. Si os interesa mucho esto, la verdad, os aconsejo que sigáis un poco mi carrera en las redes, porque va más relacionada con mezclar el método empresarial que el del artista, lógicamente. Y yo creo que esto tiene un grandísimo beneficio, porque vais a entender mucho mejor algunos conceptos que, en mi opinión, están tergiversados porque la gente no se ha parado a simplemente analizarlos, como es el funcionamiento de la suerte, qué es la meritocracia. Este tipo de cosas están como muy mitificadas, y yo creo que si ya llevas un rato en este vídeo, un rato siguiendo mi contenido, has visto que no son más que conceptos que se pueden desarrollar, analizar, entender y utilizar en el día a día para mejorar. Porque si quieres mejorar, lo que tienes que hacer es una objeción crítica y analítica de tu entorno. Entender que no te puedes dejar guiar simplemente por los números. Los números están ahí, los números nos demuestran que alguien tiene viewers, gana pasta, genera interés, pero tienes que entender de dónde vienen esos números, por qué es capaz de generar esos números, cuánto hay del factor aleatoriedad, del factor suerte en la generación de esos números. ¿Puedes tú replicar exactamente ese método? Si la respuesta es no, si hay un factor de randomización y de aleatoriedad muy bestia, me temo, amigo mío, que por ahí no puedes tirar. Puedes utilizar cosas buenas, puedes inspirarte, pero te va a tocar medir y entender qué es lo que funciona y lo que no para ti y para tu contexto concreto, porque esto es algo que a la gente se le suele olvidar o no tiene en cuenta. Yo hablo con muchos emprendedores y refuerzo mucho este punto. Vosotros, en la ecuación del éxito que queráis tener, tenéis un peso muy grande y es muy difícil de modelar esa parte. Tú puedes leerte una biografía, yo te puedo contar en una de mis consultorías cómo hice las cosas y qué creo que puedes hacer, pero al final hay una cosa que nadie puede controlar más que tú mismo, y eres efectivamente tú. Tú, esa parte que está en la ecuación que nadie más conoce y nadie sabe cómo va a performar o cómo se va a comportar. Por eso es tan importante que testes constantemente aquello que crees que puede funcionar, aquella idea que tuviste,
Y también el contexto en el que lo haces influye mucho, porque por ejemplo, imagínate que montásemos dos marcas exactamente iguales en dos ciudades diferentes. El público al que se dirige es un público diferente y a lo mejor haciendo exactamente los mismos productos, como el público al que se dirige una y otra es diferente, los resultados en las ventas probablemente sean diferentes. Y por último, me gustaría que adquirieses un nuevo marco mental, ¿vale? Y una estructura para aprovecharte de lo bueno que tiene el método artista y de lo bueno que tiene el método de empresario. Y yo creo que eso pasa pues por empezar, por entender cómo tú tienes que eliminar el factor suerte a través del modelado empresarial, de las estructuras empresariales. Las empresas al final lo que se dedican es a intentar eliminar la entropía, ¿no? Para quien no conozca el concepto de entropía es básicamente análogo al del caos. Yo creo que todo tiende hacia el caos y nosotros los humanos tenemos una obsesión muy interesante por ordenar las cosas, organizarlas, hacerlas más eficientes. Pues no te toca otra que empezar a crear esas estructuras y no guiarte solamente por voy a hacer lo que me gusta, todo en mi vida va a ser un hobby. No, tienes que empezar a entender que muchas cosas de tu vida, las que quieras que funcionan, se van a tener que parecer más a una empresa que a algo como un hobby o como lo haría un artista. Antes comenté que el modelo híbrido es lo que a mí pues, más me ha funcionado. Tenéis un montón de vídeos, tenéis los streamings, podéis incluso contratarme directamente en mi página web para que me contéis, oye, yo hago estas cosas, las he estado haciendo de esta manera, ¿qué opinas? Intentaré darte ese input más empresarial y que consigas más rápido y de manera más eficiente lo que te propongas, porque si no, con el método artista me temo que vas a dar muchas vueltas y te va a ser mucho más complicado, aunque pienses que no. Así que nada, gente, espero que os haya encantado este vídeo. Yo lo he disfrutado un montón haciéndolo. Al final yo tengo estos conceptos, ¿no?, que me vagan por mi cabeza y el momento en el que los capto, los bajo y los estructuro, creo que quedan unos vídeos fenomenales. Haremos también algún post de Twitter y yo creo que lo mandaremos esto a la newsletter para los que os apetezca más leer. Aunque si has llegado hasta aquí, está claro que los vídeos te gustan, así que dale un buen like, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo.